A esta hora saludamos al presidente de Fendipetróleo, el doctor Juan Carlos Vélez Uribe. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gustavo, un saludo muy cordial para usted, para la audiencia y todas las personas que lo acompañan en cabina. Hay una preocupación que tiene que ver con las estaciones de gasolina y la manera en que ese negocio dejaría de ser rentable como ha sido hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos ubica usted? Bueno, Gustavo, a ver, vamos por partes. Lo primero es que en Colombia existen dos regímenes, el de libertad vigilada y el de libertad regulada para el precio de los combustibles. Libertad vigilada quiere decir que en las 25 grandes ciudades las estaciones de servicio pueden cobrar un margen de comercialización, es decir, lo que le corresponde a las estaciones de servicio, que puede ser muy superior, puede superior, digamos, al que hay en otras poblaciones, que ya lo explicaremos, y que el gobierno, cuando ve que están cobrando mucho, pues puede intervenir. Por eso se llama libertad vigilada. Pero hay otro régimen de libertad regulada, que es el de los pueblos, el de las regiones rurales, el de las carreteras, que el gobierno le establece un techo. Es decir, al margen de comercialización para el distribuidor minorista le dicen, usted de aquí no puede vender más. Entonces, ¿qué viene pasando? Que el gobierno estableció un margen de comercialización desde el año 2010 y ha venido aumentando de acuerdo al IPC. Se hizo una actualización en 2015 y ahora llegamos al 2022 y a punto de actualizaciones del IPC, pues el margen de comercialización está en 850 pesos. Es decir, eso es lo que se puede ganar el dueño de la estación de servicio. Sin embargo, ha surgido una cantidad de costos adicionales que han sido implementados en los últimos años, la facturación electrónica, la nómina electrónica, las disposiciones ambientales que permanentemente imponen las autoridades ambientales. Pero ahora lo que, digamos, lo que llenó la tapa fue definitivamente la imposición de una disposición que tiene un buen propósito, que es lograr que las estaciones de servicio todas pues se ajusten a parámetros internacionales para la distribución de combustible. Lo que pasa es que eso le va a costar cerca de 200 millones de pesos a las estaciones de servicio. Entonces, cuando uno le suma todos los costos nuevos que han surgido, y luego a esto pues le caemos con el reglamento técnico, que es una serie de requerimientos nuevos para las estaciones de servicio, pues hace entonces que ese negocio ya no sea rentable. Y cuando usted en un pueblo o en una zona rural o en una misma carretera llega y le dice al señor, usted no puede vender más de tanto, es decir, 9.300 pesos el galón, pero resulta que usted los costos le dan para vender a 10.000 pesos, pues usted lo que tiene que hacer es pues cerrar su negocio, porque el negocio no es rentable. Y aquí lo grave de esto es que esto es un servicio público. Aquí si la persona pues por alguna cosa va a una tienda y no le venden galletas, pues compra chocolatinas. Pero es que aquí, cuando va a una estación de servicio, no tiene otra alternativa que comprar combustible, y la estación de combustible, la estación de servicio, perdón, no le están dando los costos. Pues obviamente la lógica de los negocios y la lógica de la empresa privada, pues es que mejor cerrarla, claro, que seguir vendiendo a pérdida. Doctor Uribe, pero ¿hay alguna diferencia en esos cálculos que están haciendo ustedes entre, por ejemplo, una estación de servicio en una ciudad grande o en una carretera, digamos, de doble calzada, que tengan otros servicios adicionales además de la gasolina, que en estaciones de servicio en pueblos o en municipios más pequeños, o es lo mismo para los dos? Bueno, a ver, vamos al caso de grandes ciudades. En las grandes ciudades existe el régimen de libertad vigilada, lo que quiere decir que, digamos, ese margen de comercialización que tienen los distribuidores minoristas puede estar por encima de los mismos costos de operación o por debajo de los costos de operación. Ahí no hay, digamos, unos límites. En el caso de la libertad regulada, la que acabo de explicar ahora, sí hay un techo. Este no tiene un límite. Desde hace muchos años, los dueños de las estaciones de servicio le vienen diciendo al gobierno que establezcan un valor mínimo de margen de comercialización o un margen de comercialización piso o sostenible para garantizar la suficiencia financiera de las estaciones de servicio. Entonces, este descontrol también que hay ha generado una guerra de precios. Ustedes la ven en las ciudades.
Hay unos sitios de la ciudad donde la gasolina extra vale 300 pesos más cara que en otras partes, pero también aquí lo que ha sucedido es que han venido unos nuevos operadores, sobre todo del exterior, que vienen con el propósito de apropiarse de los micromercados a través de una guerra de precios que en últimas lo que va a generar es que al principio bajan los precios y todo el mundo muy contento, pero cuando se apoderan del mercado y se quedan solos, entonces ahí sí aumentan los márgenes de comercialización a unos límites máximos, lo cual en últimas el que termina pagando las consecuencias de todo esto es el usuario, es el cliente. Entonces le hemos dicho al gobierno, señor gobierno, intervenga de dos maneras. Primero, suspenda la implementación del margen, pero del reglamento técnico, mientras se hacen unos estudios que determinen exactamente cuánto debería ser ese margen de comercialización que deberían cobrar los distribuidores minoristas en el país. Cuando ya tengamos ese dato, entonces ya podemos modificar hacia arriba el techo del precio máximo de venta en las zonas reguladas del país, es decir, las zonas rurales, los pequeños municipios y las carreteras. Y cuando podamos modificar eso, entonces ya sí implementemos el reglamento técnico. Pero por ahora, lo que se va a generar es una quiebra de estaciones de servicio, precisamente porque al gobierno le hemos dicho en múltiples ocasiones, esto no es que lo hicimos hoy, llevamos 6 meses escribiéndole, mandándole derechos de petición, exponiéndole las razones para que suspendiera el reglamento técnico, y el gobierno se hizo oídas sordas, como que no le interesó, no entendió, o es que no entiende lo que están viviendo las estaciones de servicio, y la situación de la distribución de combustible en el país tiene una cantidad de problemas que si no se hace algo controlando la guerra de precios de las grandes ciudades y por otro lado modificando el techo del precio del combustible, pero el precio del margen de comercialización en los sectores rurales, en las pequeñas poblaciones, pues si no se toman esas decisiones, la situación de la distribución de combustible se va a complicar bastante en los próximos meses, atendiendo a que seguramente pues habrá una variación en los precios de combustible más adelante y nosotros no queremos pues ser responsables de cualquier decisión política de esa índole en el caso que nos toque cerrar las estaciones de servicio. Bueno, y finalmente eso va a repercutir, como usted bien dice, en el bolsillo de los colombianos, porque entre otras en el ejemplo de los grandes cacaos que vienen y que se dan el lujo de bajar los precios, pues terminan quebradas las estaciones de los minoristas, los pequeños, y cuando ya se apropien del mercado, pues entonces el precio es el que ellos quieran y acuerden, y eso va para el bolsillo de los colombianos. Un último detalle, doctor Vélez Uribe. ¿Quién es el funcionario que se ha hecho desde los oídos sordos a 6 meses de ustedes tratando de explicarle esto? ¿El ministro o quién? No, aquí los que les corresponde tomar la decisión es a dos ministros, ministro de Minas y Energía y ministro de Hacienda, porque es que todo lo que tiene que ver con estructura de precios y precios de combustible, de acuerdo al plan de desarrollo último, en su artículo 35 digo que eso le corresponde ya a los dos ministerios. Entonces también pues ha sido muy difícil tener que explicarle a dos funcionarios al mismo tiempo todas estas situaciones y todas estas necesidades. Hasta el mismo presidente de la República se lo hemos explicado, pero yo no sé qué es lo que pasa. Citas le hemos pedido varias veces al presidente de la República para que de viva voz escuche esta situación, que no es una cosa de menor cuantía. La situación de la distribución minorista de combustibles en Colombia está difícil, no es un negocio tan rentable como la gente piensa que es, y resulta que lo que estamos viendo en Bogotá, usted se está dando cuenta, Gustavo, que ya están empezando a cerrar estaciones de servicio para hacer edificios. Entonces en el norte de Bogotá usted tiene su carro allá en Caracol, va a ir a tanquear y le va a tocar ir quién sabe hasta dónde, porque estas estaciones que tienen ustedes al frente la van a cerrar porque van a hacer un edificio, porque el negocio de las estaciones de servicio no está dando. Entonces es mejor cerrarlas, construir edificios y después que la gente verá cómo se provee combustible. Pues es un válido reclamo y ojalá tengamos la sintonía de los señores ministros de Minas, Energía y de Hacienda. Doctor Vélez Uribe, muchas gracias, muy amable. A usted muchas gracias, Gustavo, un saludo muy cordial para toda su audiencia. Es Juan Carlos Vélez Uribe, el presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, y las cuentas que no les están dando con tanta reglamentación y tanta carga a los dueños de las estaciones de servicio de gasolina. Son las 8:16 y en el Huila declaran alerta amarilla por actividad en el volcán Puracé, Franci.